Ahora se habla de una nueva droga conocida como Tranq. La entrevista. Y precisamente para hablar del asunto le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a Óscar Valderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Mi estimado Óscar, bienvenido, muy buena tarde. Querido Carlos, qué gusto estar aquí contigo. Saludos a todo el auditorio. Hombre, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros en este día en particular. Pues oye, interesante el asunto porque nos estamos rasgando las vestiduras con el asunto del fentanilo. Pero dicen los que saben, pues puede salir una droga del mercado, pero más tarde en salir esa que en lo que entra a otra. Y tú mismo nos estás demostrando con este trabajo periodístico especial que todavía ni siquiera sale el fentanilo y ya hay otra en puerta que se llama Tranq. Mi estimado Óscar Valderas, platícanos del asunto muy interesante. Mira, el Tranq es una droga que es una combinación que no hemos visto en el mundo del crimen organizado. Es una combinación entre dos sustancias. Por un lado, heroína mezclada con fentanilo, que es la que está causando esta epidemia de salud pública en Estados Unidos y que es la que ha tenido muy entretenidos a los presidentes de Estados Unidos, de China y de México. Y esta mezcla, además, se le añade un ingrediente extra, que es la silacina. Y la silacina es un medicamento veterinario de uso para animales de talla grande. Estoy hablando de caballos, elefantes, de ese tamaño. Evidentemente, la silacina no es de uso recomendado para seres humanos. Sin embargo, el crimen organizado ha encontrado que la silacina se puede encontrar de manera sencilla, tiene mucho acceso a veterinarios, relativamente barata, y permite potenciar el efecto del fentanilo con la heroína. Dicen que el Tranq tiene piernas, así se le conoce en Estados Unidos, y esto es porque te acompaña, digamos que camina contigo durante mucho tiempo. Y ese ha sido, digamos, el gran éxito entre las personas usuarias de drogas, principalmente quienes tienen ya un uso problemático de drogas. Sin embargo, los efectos del Tranq son terribles. Los médicos aún no saben realmente qué es lo que causa que una persona usuaria de Tranq, la piel se le empiece a pudrir por dentro. No queda claro si es por un proceso inflamatorio, si hay una especie de choque en el torrente sanguíneo. Lo que definitivamente sucede es que comienza a despedirse un olor fétido donde se hace la inyección porque se consume principalmente vía intravenosa y entonces la piel comienza a pudrirse y ante la falta de información sobre los efectos del Tranq en el cuerpo humano, muchos médicos, cuando ven estos abscesos tan peligrosos, malolientes, que comienzan a expandirse, eligen amputar las extremidades de las personas que desarrollan este tipo de síntomas. Tranq, déjame decirte algo, Carlos, es un problema ya grave en Estados Unidos. Se inició en Filadelfia, ese es el epicentro del origen de Tranq. El Departamento de Salud Pública encontró en una de las avenidas con mayor prevalencia y venta de drogas que 9 de cada 10 muestras de fentanilo con heroína ya contienen silacina, es decir, ya es Tranq. Y además, Oficina para el Combate a las Drogas de la Casa Blanca ya reconoció que se encuentra en todas las entidades federativas de la Unión Americana. Es decir, no estamos hablando de una droga demasiado nueva, simplemente que hasta ahorita se ha dimensionado como un problema nacional en Estados Unidos y además hay una gran sospecha de que el origen del Tranq tiene que ver con los cárteles mexicanos. En febrero pasado hubo una redada en el Bronx, en Nueva York, para desarticular una red que vendía fentanilo y heroína. Esta red creada por mexicanos y entre las sustancias decomisadas estaba la silacina. Así que nos estamos aproximando a un fenómeno de una droga nueva, mucho más poderosa, mucho más letal y además que también estaría elaborada por los cárteles mexicanos. Híjole, qué interesante. Estos decomisos entonces nos hablan de que podrían estar involucrados precisamente los cárteles de nuestro país, pues llenando ahora también de este tipo de drogas Estados Unidos. Y recuerdo que justo el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, hablando de fentanilo, pues vamos a prohibir ya el fentanilo, como si pudiera ser posible. En este caso, quizás podría ser más factible porque estamos hablando de un medicamento y con base en tu reportaje comentabas tú que la silacina sí está
están tratando de meterla en control allá en Estados Unidos. Aquí tendría que hacerse prácticamente lo mismo, Oscar. Es correcto. A ver, lo que ha probado los 17 años de la guerra contra el narco es que el enfoque prohibicionista no funciona. Este no es un tema de prohibición, es un tema de salud y de ciencia. Es cierto lo que dice el presidente, hay que desarrollar mejores opioides para tratar dolores crónicos, para desincentivar el uso del fentanilo. Pero al mismo tiempo hay que ir avanzando conforme está avanzando el crimen organizado para encontrar nuevas formulaciones. En Estados Unidos, querido Carlos, ya hay una propuesta de ley en el Congreso para que la silacina sea un medicamento de alto control, no que desaparezca, digamos, del menú que tienen a la mano los médicos veterinarios para tratar animales de tallas grandes, pero sí que hay una mayor regulación. Hoy en México ni siquiera estamos discutiendo eso. Y para darte una idea del problemón al que nos estamos enfrentando cuando hablamos de tranq, es que al menos para el fentanilo ya existe un antídoto, es la naloxona. Es como una especie de inyección que ya hoy casi de manera generalizada cargan policías, bomberos, incluso salvavidas en las playas cuando hay spring break y muchos chicos empiezan a consumir drogas de manera recreativa y no saben que las drogas que están consumiendo contienen fentanilo. La naloxona lo que hace es que cuando una persona está en un proceso de sobredosis, casi te revierte y te saca de la muerte a la vida. Es una especie de inyección que se coloca en el pecho y en segundos puede devolver a una persona a la vida. Lamentablemente, porque el tranq no es un opioide, sino es un opioide con un sedante, la naloxona no funciona. Es decir, hasta este momento no hay un contraveneno, no hay un antídoto para la sobredosis con esta nueva droga. ¿Qué hay? Únicamente la atención médica primaria, tratar de contener una taquicardia, ponerle un tanque de oxígeno al paciente, desfibrilarlo si es que está entrando en un paro cardíaco y rezar para que no se muera en la camilla. Ese es el gran reto. Por eso, en realidad, las redadas militares, la reacción policíaca nunca va a ser la respuesta. Siempre va a ir 3, 4, 5 pasos atrás del cártel o de los grupos criminales. Para poder combatir esta epidemia de nuevas drogas que cada vez son mucho más complicadas de hacer, mucho más potentes, mucho más adictivas, se tiene que invertir en ciencia, se tiene que invertir en desarrollo de salud, no en una respuesta militar. tranq es el claro ejemplo de que si seguimos metidos en una dinámica prohibicionista, militarista, de redada policíaca, nada va a cambiar. Y al contrario, van a seguir apareciendo formulaciones nuevas, peligrosas y que además escapen a los esfuerzos solitarios de los gobiernos. Perfecto. Mi estimado Oscar Valderas, un verdadero placer contar contigo en estos espacios. Muchas gracias. Te mando un abrazo, querido Carlos, y aquí al pendiente. Un abrazo. Al contrario, otro de regreso, @Oscar Balmen, no se lo pierda, allí lo encuentra en Twitter, siga todos sus trabajos periodísticos, no se va a arrepentir. Tiempo de un segundo.